Muy bien, el doctor es concejal por la capital, pero también él es presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical y bueno, la idea es hablar un poquitito de las dos cosas, ¿no? En principio, un caso muy resonante en estos días tiene que ver con este hecho violento, ¿no? Que aconteció en lo que es el asentamiento Magisterio. Allí hubo, como todos sabemos, un caso muy resonante policial y bueno, sabemos que usted es concejal de ese circuito, hay todo un tema ahí también con los asentamientos, las usurpaciones. Hoy incluso hubo un grupo de vecinos que quiso como diferenciarse de lo que es el barrio Magisterio y de lo que es el asentamiento. ¿Cómo están trabajando ustedes con esto? Bueno, son dos preguntas interesantes. El tema, cuando salimos a trabajar en terreno, todos los barrios, más o menos el circuito 7 tiene aproximadamente 120 barrios. Hablando de lo que son 50 viviendas norte, licitación tal, 60 viviendas, 120 viviendas. Bueno, todo el circuito son 120 barrios y todos demandan el tema de seguridad. Este tema de seguridad es muy importante porque cuando invitamos a la policía, que a su vez en la segunda o tercera reunión explican esta situación, y es importante lo que nos plantean los policías o los jefes, los comisarios a veces, el tema de la necesidad de personal, la necesidad Sí. de recursos humanos y a su vez de recursos financieros a veces por el tema de combustible, por el tema de hacer más recorridos, para hacer tanto la actividad preventiva como para hacer la intervención en los hechos rápidamente cuando sucede. También está funcionando bien el tema en los lugares donde se pusieron las alarmas solidarias y es mucha demanda. Por ahí decirle tanto a la Secretaría de Gobierno, agilizar estos procesos y a la municipalidad a través de las alarmas solidarias porque están funcionando y en los lugares donde están funcionando ha disminuido el delito. Lo que usted mencionó son hechos que a nosotros también nos están llamando mucho la atención. Si uno se Algo pone inusual, ¿no? Teniendo en cuenta la inusual, provincia. inusual exactamente el grado de violencia que se está tomando. Pero si uno se hace una estadística, empieza a ver que los hechos estos violentos antes estaban trasladados del sur, ahora de pronto al norte de la ciudad. Esta migración es importante hacer un estudio de estos fenómenos que están pasando, tienen que ver mucho con el tema de un eje central que es la pobreza y el otro elemento que es la droga, la desocupación. Y bueno, y a partir de ahí se genera esto que termina siendo hechos que terminan pagando mujeres, niños, gente indefensa, ¿no? ¿Y cómo se hace para trabajar justamente con estas usurpaciones que se han propagado, ¿no? Como dice usted, a lo Y largo de la ciudad? ahí es el otro tema. Belki, es muy importante porque se ha propagado el tema de las usurpaciones. Vuelvo a insistir, hay un mayor porcentaje en el sector norte de las usurpaciones y tenemos diferentes tipos. Hay una que estamos tratando en el Consejo Deliberante, que es en el caso del asentamiento del magisterio, Sí. que tiene características particulares. Ahí los terrenos correspondían a el magisterio, que era una mutual, Sí. y vendió a los maestros, que la mayoría eran del interior. Y en esto tenemos Que hubo una cuatro, estafa ahí también, ¿no? en el medio tenemos por ahí para poner ese rótulo. Lo que pasa es que tenemos cuatro tipos de propietarios. El que tiene los papeles en regla, que es aquel que tiene la escritura, que es un porcentaje, son 300, más de 300 lotes. Tenemos propietarios que tienen boleto compra y venta, tenemos propietarios que tienen pagado de impuestos pero no tienen los otros elementos y los otros lotes son de lo que corresponde a la mutual del magisterio. Si nosotros hacemos la expropiación, tenemos por un lado el derecho a la propiedad privada de estas personas que han venido pagando su vida. Me ha tocado recibir dueños, los hemos recibido los concejales, hemos hablado tanto con la comisión que representa a los que están ocupando los terrenos en el magisterio para que se reúnan y vean que hay una cuestión del delito de usurpar y a su vez de estos propietarios que requieren del derecho a la propiedad privada. Saco la palabra delito de usurpar para poner necesidad de una tierra, necesidad de una vivienda, necesidad sentida, necesidad básica insatisfecha. Y frente a esto creo que hay que trabajar conjuntamente, municipalidad, provincia,
nación, tratando de resolver el problema de las necesidades básicas insatisfechas. Y ahí incorporo el tema de lo que está pasando con el Papa Francisco. ¿Por qué? El Papa Francisco es más o menos, son 6 manzanas, ese espacio que corresponde a la empresa CTI, hoy Claro, y les llegó una intimación de desalojo a los vecinos ayer. Entonces se movilizaron, desde las 5 de la tarde me mantuve en contacto con ellos, se pudo tener una reunión con el secretario municipal Martel y con el intendente Jalil para que pudiera recibir a delegados del barrio Papa Francisco. Y a partir de ahí, ¿qué plantea como solución el intendente? Que después me comunicó la noche para ver que habían llegado a la conclusión. Obviamente en todo esto se está trabajando para que CTI o lo que sería Claro le venda los terrenos a la municipalidad y después la municipalidad poder hacer las mensuras de los terrenos y poder entregarle las tierras a los vecinos. Son dos casos diferentes porque en uno es un solo propietario y en el otro tenemos toda una cuestión donde hay personas, vuelvo al magisterio, quieren vender los terrenos, pero directamente a la persona que ha usurpado y decir arreglemos de vos a mí, ¿no? Y en otros no quiere que participe en la municipalidad. En otros directamente no quieren saber nada, otros directamente quieren su terreno y que les devuelvan su terreno. Entonces, muchas cosas particulares para que con una sola resolución salga como respuesta. Una ordenanza no está por arriba de la ley. Una ordenanza municipal de expropiación no está por arriba de la ley. La ley acá habla de garantizar los derechos de la propiedad privada del individuo. Por eso digo, son dos cosas diferentes, pero para ambos y para todos aquellos lugares que se han ido haciendo expropiación, se debe a que hay un déficit en la construcción de las viviendas. Es una necesidad que tienen nuestros hermanos catamarqueños. Desde el año 2011 hasta el 2019 estaba previsto, hay un estudio universitario que lo establece, que necesitamos 9.000 viviendas en San Fernando del Valle de Catamarca. Y hasta el momento tenemos realizadas aproximadamente 2.000 viviendas. Eso nos satisface la gran demanda. Si nosotros hacemos este balance, en el Papa Francisco solamente se hizo un estudio por parte del Promeva de identificar la cantidad de familias que había en esas 6 manzanas. En el 2012-2013 eran 56 familias. Hoy por hoy hay una superpoblación en ese sector que están alrededor de más de 200 familias. Hay cerca de 1.000 personas. Entonces, las soluciones habitacionales se tienen que dar con un banco de tierra que lo puede ofrecer la municipalidad o lo puede ofrecer el Estado provincial y con un instituto municipal de vivienda que favorezca las viviendas sociales y con la decisión del instituto del IPB para construir las viviendas. Respecto a esto, digamos, se va a hacer un trabajo en conjunto con la municipalidad, me imagino, y vamos a la cuestión política. ¿Cuál es la relación que tienen con el intendente Jalil? ¿Hay una apertura desde la intendencia para el Consejo Deliberante? ¿Y cuál es el manejo también que se puede tener al respecto, de acuerdo a lo que es un trabajo político en conjunto entre el oficialismo y la oposición? Acá el Frente Cívico, todo lo que sea beneficioso para la comunidad, estamos dispuestos a trabajar conjuntamente y todo dentro de los marcos legales, respetando las leyes y respetando los derechos. Así que en ese sentido hay una apertura permanente desde lo que respeta al Frente Cívico y Social como bloque, ¿no? Por ahí estamos en acuerdo y por ahí en desacuerdo en algunas normativas y por ahí tenemos que salir con despacho de minorías. En esto sabemos que hay que resolverlo y es un problema, como le digo, profundo, de base, que hay que resolverlo, ¿no? Bien, en el ámbito netamente político, bueno, en septiembre ya se viene lo que es la convención radical, hubo allí muchos cruces, ¿no?, verbales, y básicamente le quería preguntar sobre las declaraciones del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral, que habló sobre el tema de las dádivas. Quería saber su opinión al respecto. Lo que pasa es que nadie aplaude las dádivas. La cuestión de las dádivas, si uno puede decir
el que no tenga pecado que tire la primera piedra. No, en política lo que tenemos que entender es que la gente ha votado un cambio y ese cambio lo tenemos que hacer también en la modalidad de hacer política. Tenemos que resolver los problemas de la gente en forma estructural. Hoy por hoy la gente está necesitando trabajo, está necesitando, la pobreza ha aumentado. Tenemos que ver cómo lo vamos resolviendo. Venimos con un país con una herencia que tenemos que resolverla. Bueno, conjuntamente, ¿qué hizo la nación? Trabajemos con la provincia. ¿Para qué? Para mejorar. Los recursos están bajando prácticamente directamente a la provincia o los municipios. Que por ahí en la cuestión política nosotros... Que recién, digamos, están bajando en la práctica, digamos, se han hecho muchas gestiones y se habla ahora Yo de... asistí a 2 actos en los cuales estaban muy contentos la gente de Desarrollo Social, la gente... cuando vino uno de los ministros de Nación, que también hicieron acuerdos y que ya estaban recibiendo para la parte de viviendas. Entonces me parece que acá el trabajo es en conjunto y debemos identificar los problemas y actuar en conjunto. Cuando hablo de la cuestión política nos da, digo, una cuestión es de decir, bueno, trabajemos conjunto, pero el conjunto es abrir las puertas a todos para resolver los problemas. Y si nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de situación, hablemos de herencia, hablemos de lo que sea. La realidad de hoy de Catamarca es que estamos con 200.000 pobres, con 60.000 indigentes, de los cuales la mitad está en el Gran Catamarca, es decir, estamos con 30.000 indigentes, y si a eso le llevo a mi circuito, representa casi un tercio de lo que es la capital, estamos hablando cerca de 8.000, 9.000 indigentes que están habitando ahí. Hoy por hoy sé que va a estar el ministro Barro acá como para poder trabajar conjuntamente con una herramienta fundamental, desarrollo social, que es a través de los emprendimientos, las alternativas laborales, sacar a la gente con elementos fundamentales. Volvemos a tocar el tema Papa Francisco. El Papa Francisco dice, garanticemos 3 cosas. Las 3 T, trabajo, techo y tierras. Tierras en el sentido de, hoy por hoy la gente cuando tuve la reunión esta tarde, queremos que nos garanticen esta tierra. ¿Para qué? Para que sea mía, para que mi hijo tenga... Hablaba sobre el tema de los porcentajes en cuanto a números, se dieron a conocer las cifras del INDEC. ¿Cree que las políticas económicas del gobierno nacional son acertadas, van por buen camino? Por ahí son cuestionables. Nosotros desde el radicalismo a nivel nacional, a través de los diferentes legisladores, lo hemos expresado, que tenían que tomarse las medidas de fondo, hay que hacerlas. El tema es cómo las hacemos. Lo que creo que era más discutido y era necesario la participación de todo el Frente Cambiemos, donde está el radicalismo presente, para poder decir cómo, con la experiencia que nosotros tenemos, se puede resolver esto, ¿no? No quería dejar de lado la cuestión política y sobre todo una unión cívica que sin duda se ve con 2 desafíos. Por un lado tiene las juventudes emergentes, que la verdad son numerosas, pero por otra parte están aquellos líderes que siempre han forjado la Unión Cívica Radical. ¿Cómo se logra hacer y en qué proceso está la Unión Cívica? ¿Hay una renovación real? Porque hace unos meses atrás varios dirigentes decían necesitamos una apertura pero real del partido. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué piensa? Yo creo que la apertura ya está dada, más allá de lo que pueda haber el manejo, con todo el respeto, ¿no?, de la prensa. Los gestos ya están dados. ¿Por qué? Porque autoridades partidarias ya han cambiado, la mayoría son caras nuevas a nivel del partido, a nivel provincial, a nivel de comité capital. Nos tocan nuevas responsabilidades. En algunos lugares hemos llegado por común acuerdo, por consenso, hemos interpretado lo que la gente quiere. En algunos departamentos donde no se llegó al consenso se fue a interna. La cuestión es que el resultado final estamos con caras nuevas en todo lo que es para una oferta de gobierno, para una oferta de trabajo y para una oferta política y electoral también.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Vega, por haber asistido a la invitación. Seguramente vendrá en otras oportunidades porque hay muchísimo para hablar. Muchísimas gracias a ustedes, la oportunidad que me dan de estar acá con el público catamarqueño. Gracias porque me han recibido muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa en sesión abierta, pero ya volvemos con más invitados.